Hola, bienvenidas y bienvenidos a Entre Líneas, un proyecto de Raíz de Monte. Este es un espacio para acercarnos a textos, ensayos, artículos y libros que desde distintas perspectivas dialogan con la ecología, el arte y el conocimiento. Un gusto estar aquí de nuevo. Listas para conversar sobre ideas que remueven. ¿Sí? Y sobre un texto que, bueno, seguro va a dar de qué hablar. Hoy nos vamos a meter de lleno con las ideas, digamos, provocadoras de Vandana Shiva. Específicamente, su obra Monocultivos de la mente. Así es. Tenemos sus ensayos, que son de principios de los 90, pero vamos a ver qué tan vigentes siguen. Y también, para equilibrar, una reseña crítica de Roque Pedace, para tener el panorama completo. Exacto. Y bueno, para quien no lo ubique tanto, Vandana Shiva es una figura clave, diría yo, de la India, física de formación, pero luego filósofa, ecofeminista, activista. Y ganadora del Premio Nobel Alternativo, el Right Livelihood Award. Una voz muy potente en la crítica al desarrollo global. Sí, y sus ideas, aunque escritas hace ya, ¿qué?, 30 años, resuenan muchísimo hoy. Totalmente. El libro en sí es una colección de ensayos, pero no están sueltos, ¿eh? Tienen un hilo conductor muy claro. ¿Y cuál sería ese hilo? Pues, cómo una forma dominante de entender el mundo, una forma de conocimiento, impacta en todo, desde lo más pequeño, como una semilla, hasta las sociedades enteras. Entiendo. Entonces, la idea hoy es explorar esa conexión que ella establece, la relación entre eso que llamamos conocimiento occidental, hegemónico, y sus efectos concretos. Exacto. En la biodiversidad, en la agricultura, en la vida de muchísimas comunidades, sobre todo en lo que llamamos el sur global. Vale. Empecemos por ahí, por el título mismo. Monocultivos de la mente. Suena fuerte. Ok, vamos a desempacar esto. ¿A qué se refiere? Es que la metáfora es el centro de todo. Ella traza un paralelo directo con la agricultura. Piensa en los monocultivos agrícolas, esos campos enormes con una sola variedad comercial. Sí, la imagen típica de la agricultura industrial. Justo. ¿Y qué pasa ahí? Pues arrasan con la diversidad local, las variedades criollas, agotan el suelo, necesitan un montón de químicos, fertilizantes, pesticidas. Es un sistema muy simplificado y por lo tanto muy frágil. Bueno, pues Shiva dice que algo muy parecido ocurre en el plano del conocimiento. Que este sistema occidental, que se presenta a sí mismo como la ciencia, así, con mayúsculas, universal, objetiva, la única válida, superior. Como la única forma de saber de verdad. Exacto. Actúa igual que un monocultivo agrícola. Impone una sola manera de ver el mundo, de validar el conocimiento. Y al hacerlo, pues arrasa con todo lo demás. O sea, no es que compitan en igualdad de condiciones, sino que uno activamente borra a los otros. Justamente. Los desplaza, los devalúa, los invisibiliza. Todos esos otros saberes, indígenas, campesinos, conocimientos locales, ancestrales, se les tacha de primitivos. O no científicos. Claro, no científicos, supersticiones, anecdóticos. Se les quita legitimidad. No es un diálogo de saberes, es una imposición. Entonces, lo que está cuestionando es la jerarquía misma, la idea de que haya un conocimiento inherentemente superior. Esa es, yo creo, la clave de su crítica epistemológica. Ella dice, ojo, esa división entre ciencia y no ciencia no es para nada neutral. Es, de hecho, una herramienta de poder. ¿Poder para qué? Poder para legitimar el dominio. El dominio cultural, económico, político de Occidente sobre otras culturas. Lo fascinante aquí es cómo ella argumenta que la ciencia occidental no es que sea universal por naturaleza, Sí, ¿no? sino que es una tradición local, una forma de conocimiento que surgió en Europa y que se globalizó, sí, pero no siempre por ser intrínsecamente mejor o más abierta, sino por la fuerza, por la colonización, por el poder económico y militar. Y para mostrar la violencia de ese proceso, usa una analogía al principio del libro que es muy, muy fuerte. Compara la desaparición de estos saberes locales con los desaparecidos en las dictaduras latinoamericanas como la Argentina. Vaya comparación. Sí, porque quiere enfatizar eso, que no desaparecen porque pierdan en un debate justo de ideas, sino porque son activamente silenciados, eliminados por imposición.
Es una imagen que busca sacudir, mostrar la gravedad de esa pérdida epistémica. Es muy gráfico. Entonces, resumiendo, la tesis central de Shiva sería: este conocimiento dominante, occidentalizado, es inherentemente reduccionista. Sí, Ve las cosas por partes, fragmentadas, no capta la complejidad, las interconexiones, y por eso mismo termina siendo destructivo. Para la naturaleza y para la diversidad cultural. Va por ahí. va exactamente por ahí. Y es aquí donde podemos introducir ese contrapunto que mencionamos antes, el de Roque Pedace. Ajá. Él, que viene de los estudios de ciencia-tecnología, se plantea una pregunta válida, creo. ¿Esta visión de Shiva no corre el riesgo de caer en un relativismo extremo, donde todo conocimiento vale exactamente lo mismo y no hay criterios para decir que la ciencia a veces sí funciona mejor para ciertas cosas? O, la otra cara de la moneda, es una crítica absolutamente necesaria a cómo se ha ejercido históricamente el poder a través de la ciencia y la tecnología. Interesante tensión. La dejamos ahí picando un momento. Porque antes quiero ver cómo se materializa esta idea del monocultivo mental. Si la metáfora viene de la agricultura, ¿cómo se ve eso en el campo, en la práctica? Pues el ejemplo paradigmático que usa Shiva es la revolución verde. Todo ese paquete tecnológico que se impulsó, sobre todo en Asia y América Latina, desde los años 60 y 70. Con la promesa de acabar con el hambre, ¿no? Aumentando la producción de alimentos. Esa era la promesa oficial, sí. Con las famosas semillas mejoradas o de alto rendimiento, las HYVs, High Yielding Varieties. Pero Shiva destapa lo que podríamos llamar la cara B. A ver, ¿cuál es esa cara B? Primero, la uniformidad genética brutal. Se imponen unas pocas variedades estandarizadas, creadas en laboratorios del norte, y desaparecen miles, literalmente miles, de variedades locales. Semillas que los campesinos habían adaptado por siglos a sus condiciones específicas. Una pérdida de agrobiodiversidad gigantesca. Y supongo que eso hace los cultivos más vulnerables, ¿no? Totalmente. Si viene una plaga nueva o una sequía un poco diferente y todo el campo es genéticamente igual, pues el desastre puede ser total. Se pierde la resiliencia del sistema. Pero no solo eso, es que esas semillas milagrosas de alto rendimiento no eran milagrosas por sí solas. Ah, necesitaban ayuda. Necesitaban fertilizantes químicos a lo bestia, porque son variedades muy demandantes y agotan el suelo rapidísimo. Y claro, como tienes un monocultivo enorme y uniforme, eso es un paraíso para ciertas plagas y enfermedades. Así que necesitaban también cantidades masivas de pesticidas y herbicidas. Vaya, o sea que te vendían la semilla milagrosa, pero venía con letra pequeña. Una dependencia total de comprar insumos externos. Semillas cada año, fertilizantes, pesticidas. Exacto, un paquete que además es caro y contamina el ambiente. Y aquí entra el impacto social, que es donde Shiva pone más el dedo en la llaga. ¿Qué pasó con la gente, con los campesinos? Pues este modelo, impuesto desde arriba, no solo barrió con las semillas locales, sino con todo el conocimiento asociado, con las prácticas agrícolas tradicionales que se basaban en la diversidad, en el manejo integrado, la rotación de cultivos, los abonos orgánicos, la selección y el intercambio de semillas. Todo eso se empezó a ver como atrasado, ineficiente, antiguo. Se despreció un saber acumulado por generaciones. ¿Y las consecuencias prácticas para las comunidades fueron? Pues, a menudo dramáticas. Campesinos que se endeudaron hasta el cuello para comprar el paquete tecnológico. Muchos perdieron sus tierras al no poder pagar. Hubo migración masiva a las ciudades. Se rompió el tejido social en muchas zonas rurales. Y la ironía, a veces, es que incluso la seguridad alimentaria local empeoró, porque pasaron de tener una diversidad de cultivos para comer y vender a depender de 1 o 2 cultivos comerciales y de insumos que no siempre podían pagar. Vaya, entonces el modelo no solo cambió las plantas del campo, sino que reestructuró sociedades enteras, desmanteló conocimientos. Aquí es donde se pone realmente interesante, ¿no? Porque Shiva no lo ve como un simple avance tecnológico fallido. Para nada. Lo ve como un proyecto político y económico, impulsado desde el norte, beneficiando principalmente a las grandes corporaciones agroquímicas que vendían todo ese paquete. Y ella advierte del peligro final, caminar hacia un planeta estéril. Estéril ecológicamente, por la pérdida de diversidad y la degradación del suelo y el agua, pero también estéril culturalmente,
por la pérdida de saberes. Y de ahí ella conecta directamente con la siguiente fase de este proceso, que ve como una continuación lógica: la biotecnología moderna, particularmente los organismos genéticamente modificados, los OGM o transgénicos. Que para ella no son la solución. Y usa esta frase: la etapa superior del bioimperialismo. Bioimperialismo. Suena fuerte, como un neocolonialismo, pero usando la biología. Esa es exactamente la idea que quiere transmitir. Ve en los OGM, y sobre todo en las patentes sobre formas de vida asociadas a ellos, una herramienta aún más sofisticada para el control. ¿Control de qué? Control de los recursos genéticos, las semillas, los genes y del conocimiento asociado. Especialmente el conocimiento y los recursos que tradicionalmente han estado en manos de comunidades del sur global. Las preocupaciones que ella plantea son varias. Por un lado, los riesgos ambientales y para la salud que ella ve en la liberación de OGM al ambiente. Los considera impredecibles, potencialmente peligrosos. Como una caja de Pandora. Algo así. Y además señala que muchos OGM, como la famosa soja RR resistente al glifosato, no reducen el uso de químicos, sino que lo aumentan, atando al agricultor a un herbicida específico. Se perpetúa el modelo químico. El círculo vicioso que decíamos antes. Exacto. Y luego está el tema de la biopiratería. Es una acusación muy seria. ¿En qué consiste? Acusa directamente a grandes corporaciones farmacéuticas y agroquímicas de tomar conocimientos tradicionales de comunidades indígenas o campesinas sobre el uso de plantas medicinales o variedades de cultivos locales. Recursos genéticos colectivos, desarrollados comunitariamente por siglos. Justo. Y entonces los toman, los modifican mínimamente en un laboratorio, a veces solo aíslan un gen, y los patentan como si fueran una invención totalmente nueva y privada de la empresa. Vaya, apropiarse del conocimiento colectivo para privatizarlo y obtener ganancias. Esa es la denuncia central. Y esto conecta con su tercera gran crítica en este ámbito, el patentamiento de la vida misma. ¿Patentar genes, células, plantas, animales? Sí, ella cuestiona radicalmente, desde la ética y la política, que se pueda aplicar el sistema de patentes industriales, pensado para inventos mecánicos, a seres vivos o partes de ellos. Lo ve como la herramienta definitiva para el monopolio y el control sobre la base misma de la vida, la comida, la salud. Y no era una preocupación teórica en los 90. Hay que recordar que en esa época había una presión enorme, sobre todo de Estados Unidos, para que los acuerdos comerciales internacionales, como el GATT, que luego se convirtió en la OMC, la Organización Mundial del Comercio, incluyeran cláusulas obligando a todos los países a permitir patentes sobre formas de vida. Querían asegurarse ese control a nivel global. Exacto. Querían un sistema mundial que protegiera esas invenciones biotecnológicas. ¿Y cuál sería el objetivo final de todo esto, según la visión de Shiva? Pues el control total, por parte de unas pocas corporaciones multinacionales, de toda la cadena de producción de materias primas biológicas, desde la semilla hasta el alimento o el medicamento. Lo que implicaría una pérdida brutal de soberanía para los países del sur sobre sus propios recursos genéticos y agrícolas. Y una dependencia tecnológica y económica aún mayor respecto al norte. Una nueva forma de colonialismo, pero esta vez con herramientas biológicas. Es una visión muy crítica. Sí, ella desmonta completamente la narrativa oficial que presenta a la biotecnología simplemente como una herramienta neutra para mejorar la naturaleza y alimentar al mundo. Señala los intereses económicos gigantescos que hay detrás, los profundos dilemas éticos y los riesgos de profundizar este modelo de uniformidad, control corporativo y dependencia. Y es importante decir que no estaba sola en esto. Se apoyaba en el trabajo de otros críticos importantes de la época, como Henk Hobeling, Jack Loppenberg, Pat Mooney, Miguel Altieri, gente que también alertaba sobre estos peligros del control corporativo de la agricultura y la vida. Queda clara la potencia de la crítica de Shiva, tanto a la Revolución Verde como a la biotecnología, pero, como adelantamos, no es una visión sin cuestionamientos. Volvamos a esa reseña que mencionamos, la de Roque Pedace. ¿Qué matices o críticas le hace él a Monocultivos de la mente? Bueno, Pedace en Pur,
que, como dijimos, viene de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, un campo que analiza críticamente cómo se produce y usa el conocimiento científico, reconoce el valor de la denuncia de Shiva, valora su crítica al modelo industrial, al determinismo tecnológico. La tecnología siempre es progreso y no hay alternativa. Exacto, pero también le señala algunos puntos que considera débiles o problemáticos en el libro. Una de las críticas principales de Pedace es la falta de desarrollo en las propuestas alternativas. Dice que Shiva exalta, y con mucha razón, los saberes locales y tradicionales, pero no profundiza demasiado en cómo podrían fortalecerse concretamente. Cómo podrían escalar o interactuar con otros conocimientos en el mundo actual. Algo así, como que la denuncia es muy potente, muy necesaria, pero la parte propositiva, el cómo construimos algo diferente, queda menos elaborada en este libro en particular. Falta el cómo sí, digamos. Podría decirse así. Otra crítica que hace Pedace es que a veces Shiva tiende a mezclar un poco los niveles de análisis. ¿A qué se refiere con eso? Pues que pone casi en el mismo plano la lógica económica de una corporación que busca ganancias, la lógica interna del funcionamiento de la ciencia como campo de conocimiento y el uso del método científico reduccionista. Que el propio Pedace dice que, ojo, a veces el reduccionismo metodológico es útil y necesario para entender ciertos aspectos de la realidad. Claro, y al mezclar todo eso, a veces parece sugerir, según Pedace, como una especie de gran conspiración global monolítica, sin diferenciar bien los actores, las intenciones, las lógicas distintas que operan. Esto plantea una pregunta importante. ¿No simplifica a veces un poco la complejidad del sistema tecnocientífico económico? Pedace sugiere que haría falta distinguir más finamente entre esos diferentes factores. Intereses económicos, decisiones políticas, la propia dinámica de la investigación científica, las intenciones de los distintos actores. Y ligado a esto, apunta algo interesante sobre las alternativas. ¿Qué dice? Señala que algunos de los mismos autores que Shiva cita y en los que se apoya, como Hobelink o Kloppenburg, sí exploraban en sus trabajos caminos alternativos más concretos, pero que no implicaban un rechazo total a la ciencia moderna. Buscaban, por ejemplo, diseñar políticas de ciencia y tecnología diferentes que apoyaran la agroecología, que protegieran la agrobiodiversidad, que regularan a las corporaciones, pero trabajando desde dentro de la modernidad, por así decirlo, intentando construir puentes, no solo dinamitarlos. Entiendo la diferencia. Es como si Pedace quisiera distinguir entre, por un lado, una crítica social y política muy necesaria al uso que se hace de la ciencia y la tecnología, a menudo al servicio del poder, del lucro, de la dominación. Exacto. Y por otro lado, un rechazo más de fondo a la ciencia misma, a sus métodos, a su potencial para generar conocimiento válido, que él quizás calificaría de oscurantismo. ¿Sugiere Pedace que Shiva a veces roza esa segunda postura? Lo deja entrever, sí, aunque siempre reconociendo el valor de su crítica radical como un llamado de atención indispensable. Es un debate interesante sobre cuál es la mejor estrategia para impulsar un cambio real y profundo. Y Pedace también comentaba algo sobre cómo se recibía el trabajo de Shiva en aquella época, a principios de los 90. Sí. ¿Qué decía? Pues que en los círculos científico-tecnológicos más convencionales, más establecidos, básicamente la ignoraban o la descalificaban de plano. La veían como una radical anticiencia. Pero, al mismo tiempo, su influencia era ya enorme en otros espacios. En las ONGs ambientales y de desarrollo, en los movimientos campesinos e indígenas, y también en ciertos sectores de la academia más crítica. Sociología de la ciencia, estudios del desarrollo, estudios culturales. Ahí su mensaje sí que calaba hondo y resonaba con fuerza. Una figura, sin duda, que generaba y genera posiciones encontradas, pero cuya influencia es innegable. Bueno, creo que hemos cubierto bastante bien los argumentos centrales de Shiva y también algunos de los matices críticos. Llegó la hora de un pequeño anuncio, pero sigan atentos porque a continuación sintetizaremos las implicaciones de todo esto y reflexionaremos sobre su relevancia hoy. Si te interesa lo que estás escuchando, te invitamos a seguir nuestros proyectos y sumarte al movimiento. Raíz de Monte es una iniciativa que entrelaza el medio ambiente y la cultura,
Y aquí, como en otras plataformas, podrás conocer lo que hacemos. Si deseas contribuir con nuestra misión, suscríbete y comparte este contenido. Y para apoyarnos de forma más directa, encontrarás información detallada sobre nuestros productos y colaboraciones en la descripción de este episodio. Gracias por tu escucha. Volvemos con más en breve. Ya estamos de vuelta en Entre Líneas, retomando nuestra exploración de Monocultivos de la Mente, de Vandana Shiva. Hemos recorrido sus ideas sobre conocimiento, poder, agricultura, biotecnología, y también hemos visto algunas perspectivas críticas. Entonces, intentemos sintetizar. ¿Qué podemos llevarnos de todo esto? ¿Cuál es el mensaje central que perdura? Para mí, lo que queda resonando con más fuerza es esa conexión profunda, casi orgánica, que ella revela entre sistemas de conocimiento, cuáles consideramos válidos, cuáles no, modelos de producción, especialmente en la agricultura, y las consecuencias socioambientales que generan. O sea, que no son temas separados. Cómo pensamos, cómo cultivamos, cómo vivimos, quién sufre. Exacto. Ella nos obliga a ver que todo eso está íntimamente ligado, que un pensamiento hegemónico, reduccionista, que busca la uniformidad, se traduce directamente en paisajes uniformes, monocultivos, y eso, a su vez, genera pérdida de biodiversidad, degradación de ecosistemas, dependencia química, empobrecimiento, desplazamiento de comunidades. Totalmente de acuerdo. La palabra clave es interconexión. Shiva nos fuerza a ver cómo esa lógica del monocultivo mental y agrícola es una lógica de simplificación y control que al final destruye la complejidad que sostiene la vida. Y por eso su llamado urgente a cuestionar, a detener, los incentivos económicos y políticos que siguen promoviendo esa destrucción en nombre de un supuesto progreso homogéneo dictado por el mercado global. Y una parte fundamental de ese cuestionamiento es entonces desafiar la idea de que el conocimiento dominante, el científico occidental, es neutro, universal y el único válido. Por supuesto, es una invitación constante a preguntarnos, ¿desde dónde se produce el conocimiento que usamos? ¿A qué intereses sirve? Y sobre todo, a valorar activamente la inmensa diversidad de saberes, de formas de conocer, de prácticas, de cosmovisiones que existen en el mundo. Y si conectamos esto con el panorama general, con el presente, es que su análisis es de una actualidad brutal. Las preguntas que planteaba Shiva hace 30 años están hoy en el mismísimo centro de los debates sobre las grandes crisis que enfrentamos. ¿Cómo cuáles? Pues la crisis climática, la crisis alimentaria global, la pérdida masiva de biodiversidad, la creciente desigualdad. Todas estas crisis tienen raíces profundas en ese modelo de desarrollo hegemónico, basado en el monocultivo mental y material que ella denunciaba. Su trabajo nos sigue invitando a hacernos preguntas incómodas, pero necesarias. ¿De dónde viene el conocimiento que guía nuestras políticas, nuestras tecnologías, nuestras decisiones? ¿Cómo tratamos la diversidad, no solo la biológica, sino también la cultural, la agrícola, la diversidad de visiones del mundo? Estamos repitiendo patrones. Exacto. Estamos todavía buscando soluciones únicas, talla única, impuestas desde los centros de poder que ignoran los contextos locales, los saberes de las comunidades, las interconexiones ecológicas. Y esto que dices aplica totalmente a las nuevas fronteras tecnológicas, ¿no? Pienso en la inteligencia artificial, la edición genética con CRISPR, los proyectos de geoingeniería para el clima. Sin duda, las preguntas de Shiva resuenan ahí con fuerza. ¿Quién está desarrollando y controlando estas tecnologías tan potentes? ¿Con qué fines? ¿Para beneficio de quién? ¿Se están evaluando seriamente los riesgos éticos, sociales, ambientales a largo plazo? ¿Se está incluyendo en el debate a las comunidades que podrían verse más afectadas? ¿Se están considerando otros enfoques, otros saberes, otras formas de abordar los problemas? ¿O seguimos atrapados en la misma lógica del monocultivo mental, buscando la próxima bala de plata tecnológica, la solución única y universal, diseñada desde los mismos centros de poder y con la misma mentalidad reduccionista que, en parte, nos ha traído hasta aquí? Es un llamado fundamental a pensar la sostenibilidad, la justicia, el desarrollo de una manera mucho más integral, compleja, situada y plural.
Definitivamente. Más allá de si uno está de acuerdo al 100% con cada coma que escribió Shiva, creo que sus ideas, su marco de análisis, siguen siendo un motor potentísimo para la reflexión crítica y, sobre todo, para la búsqueda de alternativas reales y transformadoras. Totalmente de acuerdo. Y para cerrar esta exploración, como hacemos siempre en Entre Líneas, queremos dejar una pregunta abierta. Una invitación a que quienes nos escuchan sigan pensando, dialogando sobre esto. Adelante con la pregunta. Si reconocemos, como plantea Shiva, que ciertas formas de conocimiento pueden volverse dominantes y en el proceso silenciar o devaluar otras, ¿de qué maneras concretas podríamos en nuestra vida cotidiana, en nuestras comunidades, en nuestros espacios de trabajo o estudio, buscar activamente valorar y proteger esa diversidad de saberes y prácticas? Una buena pregunta para quedarse masticando. Es una pregunta grande. ¿Cómo podríamos fomentar un diálogo más genuino y horizontal entre diferentes formas de conocimiento para construir soluciones que sean realmente más justas, más resilientes y más adaptadas a la increíble complejidad de nuestro mundo? Complejo, pero creo que fundamental. Claro. Y bueno, esto fue todo por hoy. Espero que sigan atentas y atentos a los próximos episodios porque nuevos temas se aproximan. Nuevamente les agradecemos su escucha y hasta pronto. Esto fue una exploración de monocultivos de la mente de Vandana Shiva en Entre Líneas, un proyecto de Raíz de Monte. Muchas gracias por la escucha.